Señor presidente, se nota claramente un sesgo en contra de los trabajadores del Perú, de los pensionistas, en esta propuesta. Es una propuesta absolutamente insuficiente en comparación a la ley del presupuesto que hemos aprobado algunas semanas atrás, en que se fija 1.500 millones para hacer asociaciones público-privadas, para hacer negocio a favor de los privados, 1.500 millones de soles. En cambio, para honrar la deuda social, la deuda interna en el Perú, señor, de gente que incluso ya se está muriendo, de profesores universitarios, de profesores del magisterio, que no se les ha pagado, ni aquí tampoco se reconoce el concepto de preparación de clases, solamente se da 160 millones de soles, cuestión que es absolutamente insuficiente. Y conforme a los términos de este dictamen, señor presidente, se pone que la deuda que se va a pagar en primerísimo lugar es deuda laboral, luego viene la deuda previsional, es decir, pensiones, y así sucesivamente. Yo creo que esos 160 millones solamente van a ser para pagar la deuda laboral, porque de ninguna manera va a cubrir, señor presidente, la deuda previsional. Hay una priorización en el pago de las deudas que tiene en este momento el Estado. Qué bueno hubiera sido, señor, destinar más dinero para honrar la deuda que tiene mucha gente y que están enfermos, abandonados y que llevan una vida difícil en el Perú. Y lamentablemente aquí, señor, el negocio pesa más que los derechos de la gente. Y ese negocio se ha visto en la ley del presupuesto, que se da miles de soles para hacer negocio, y los derechos de la gente sobre su trabajo, sobre sus pensiones, tienen que esperar. Y tienen que esperar, señor, que el Estado tenga plata, que el Estado tenga plata. Si estaríamos, señor, en un Estado de Derecho estrictamente respetado por los gobiernos, salido una sentencia, el Estado debía cumplir toda la sentencia. Y si no cumple, hay que embargar, como pasa con cualquier ciudadano. Al ciudadano no se le dice, oiga, señor, vamos a esperar que tenga plata para pagarle al acreedor. Al ciudadano se le embarga y al Estado se le espera. Pero en corrupción y a veces en malos contratos se van miles de millones de soles por parte del Estado, señor presidente, en abandono de la gente de pie. Pero, señor, esto por lo menos es un avance, un pequeño avance. Se ha dado 160 millones en una primera etapa, pero estaremos el próximo año también tratando de sacar 100 millones de soles más o 50 millones de soles más para pagar las otras sentencias que no se van a pagar, porque con 160 millones, señor, no se va a alcanzar a pagar toda la deuda social. Continúe, congresista. Señor presidente, entonces lo prudente, y yo me dirijo al presidente de la Comisión de Presupuesto, es que se consigne, porque aquí dice en la disposición complementaria que son 160 millones en inicio para pagar esas sentencias. Entonces que se diga, señor, eso es lo responsable, no vamos a pedir que se ponga el monto, pero por lo menos se consigna decir, señor, en las leyes del presupuesto, para el pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, el Estado tiene la obligación de fijar un monto, hasta que se cumpla la totalidad del pago. Eso me parece responsable, señor, porque si no simplemente se va a quedar en esto, se va a dar un dulcecito a la gente y la gran mayoría, señor, se va a quedar sin la deuda pagada, sin su acreencia debidamente reconocida por parte del Estado. Adicionalmente, señor presidente, hay que decir lo siguiente, señor, a los trabajadores y a los pensionistas que están acá. Para concluir, a todos se les debe dar una cantidad de dinero. ¿Por qué pagar las deudas chiquitas prioritariamente y luego las demás? Y si las deudas pequeñas cubren los 160 millones de soles, las demás ya no se van a pagar. Pero pueden ser deudas mucho más antiguas, como en efecto van a ser, o deudas de gente que se está muriendo, y esa persona no va a recibir nada por parte del Estado. Como los colegas ya lo han planteado, el congresista Merino, que se dé pues una cantidad igual para todos, señor presidente de la Comisión de Presupuesto, a todos por igual una cantidad, por lo menos para que reciban, señor, parte de la deuda que tiene el Estado.
Y no os digan solamente primero las pequeñas, después las más grandecitas, las regulares, etcétera, etcétera. En esa fórmula, señor presidente, no se va a poder resolver la deuda que con justicia se le tiene que pagar. Me pide una interrupción el congresista Velázquez, yo con todo gusto, señor. Su tiempo ya concluyó, está en ampliación. Entonces, le rogaría al congresista Velázquez que se lo solicite a Virgilio Acuña. Continúe y concluya, congresista Alejandro. Terminaré, señor. Se dice aquí en el artículo 2, señor, en el artículo 2, que las deudas se van a pagar teniendo en cuenta otras pautas. Fecha de notificación de la sentencia, señor presidente de la Comisión de Presupuesto, jefe de notificación de la sentencia, de la demanda. Hubiera sido mejor la antigüedad de la deuda, porque las deudas más antiguas se deben pagar con prioridad. Es gente que estaba esperando mucho tiempo, pero no es acá ninguna pauta para pagar la deuda, señor, de estos trabajadores o de estos pensionistas. Debía ser la antigüedad de la deuda, pero ponen fecha de notificación. ¿Fecha de notificación de qué? ¿De la demanda, de la sentencia o de qué, señor? Creo que se necesita una explicación. Y finalmente, señor, para terminar, no hay que sacarle la vuelta a la deuda que tienen los trabajadores. Concluya, congresista. Señor presidente, porque la fórmula que da la ley del presupuesto 2012 dice hay que resolver que el Estado pague las deudas a favor de los trabajadores, pretendiendo, señor, o viendo que el Estado ahorre más plata, que no gaste mucho. Y eso no puede ser, señor. Los derechos de los trabajadores, de los pensionistas, son derechos irrenunciables y se les tiene que pagar todo, poco a poco, en forma escalonada, en periodos, porque lamentablemente es así, señor. No hay plata, dicen no hay plata, pero que se le pague todo, señor, no diciendo que se le tiene que ahorrar dinero al Estado. Y los otros sacrifican sus derechos, que son personas particulares, a favor del Estado, que muchas veces, señor, ha dejado de cumplir sus deberes. Así que esa fórmula no debe ponerse aquí en este dictamen, señor, que se le pague todo conforme a sus derechos, porque son derechos irrenunciables, señor presidente. Muchas gracias.